Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 y vamos a recibir a nuestro primer invitado. Se trata de él, bueno, ya nos ha visitado, hemos hablado con él en alguna ocasión. El otro día estuvo su señora aquí y él estaba detrás de cámara. Hablamos del doctor Gabriel Rinaldi. Él es médico genetista, uruguayo, radicado en Inglaterra. Bueno, Gabriel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marcelo. Un gusto que nos acompañes. Quizás la primera aclaración, si me permites, es para evitar cualquier coincidencia infeliz con la realidad, es que yo no soy genetista. Ah, bien. No soy médico genetista. ¿Qué sos? Ser humano. No, estudié medicina, soy médico, trabajé como médico general, pero posteriormente hice, en paralelo, una maestría en biología molecular y celular que complementé después con un doctorado. Y hago biología. ¿Tenés el título? No lo traje aquí, pero te lo consigo. Te lo consigo en algún momento. Es una broma pícara. No hago genética clínica, estoy en contacto con genetistas clínicos y tengo amigos, pero yo hago investigación básica. Y no estoy formado como genetista clínico, a pesar de que entiendo y conozco la genética, y por varios años trabajé en el departamento de genética de la Facultad de Medicina. Gente con la que actualmente sigo en contacto. Sí. Pero no soy genetista. Bien, está bien la aclaración. Y a propósito de eso que yo decía, que bromeaba con Gabriel a ver si tenía el título, dicen que Sendik es de los que más sabe de genética humana. ¿Vos podés opinar sobre el tema? ¿Es cierto que es de los que más sabe a pesar de que le falta el cartoncito, como dijo Lucía Topolansky? Habría que preguntarle a Sendik algunas preguntas de genética básica. No. Vos si le haces un interrogatorio, ¿te das cuenta si sabe o no? Sí. Ah, qué bueno. Mucha gente se puede dar cuenta si uno sabe conocer. No, yo no, por ejemplo. No, pero quiero decir, gente de pronto que está el hombre se sienta ahí y me empieza a hablar y yo digo, ¿cómo sabe? Habría que preguntarle. Sí busqué algún artículo de Sendik y no encontré ninguno. Artículo científico. Muchas veces la producción científica es lo que avala el potencial de un investigador, que con las dificultades que tiene Uruguay se publica. Quizás no a la misma velocidad o la misma cantidad que en otros países, pero uno puede buscar en algunos buscadores científicos artículos, personas, el nombre y ver cuántos artículos publicados hay. Yo creo que lo hice, cuando pasó lo de Sendik lo hice y no encontré, quizás haya publicado, yo no encontré. Habría que preguntarle a él, cuestionario. Lo tenemos anotado para cuando venga, pero no hemos logrado. La última vez que estuvo aquí Sendik, yo le hice una nota y a mí me mintió, ¿no? Así nomás, de pique lo digo. Te paso las preguntas para déjame terminar la frase, porque la gente piensa que de pronto uno tira verduras al aire. En el año 2014 le hicimos una entrevista aquí a Sendik, cuando sonaba él como compañero de fórmula para lo que era un gobierno del Frente Amplio. Él dijo, no, de ninguna manera. No, fue antes. No, de ninguna manera, y después terminó formando parte de lo que era una fórmula presidencial, o sea que acá se hizo el desentendido y 15 días después estaba lanzando la candidatura a Montevideo. No me olvido más de esa nota. Sí, ¿me decías, Gabriel? No, la política es todo un mundo aparte, que va cambiando con el tiempo y se va. Es otro tema. Otro asunto. Otro asunto. Hablando específicamente de lo que es la genética, ¿somos pioneros en América Latina? Los genetistas uruguayos son pioneros en América Latina, como que hay mucha materia gris en la materia, valga la redundancia, aquí en Uruguay. Se hace buena investigación y tradicionalmente Uruguay tiene pilares científicos de renombre que tuvieron su impacto a nivel mundial por allá por la década del 40, 50, 60, con nombres como Clemente Estable, Máximo Dretz, que trabajaba en el instituto, Clemente Estable, que fue un pionero de estudios de cariotipo, de cómo se estructuran y clasifican los cromosomas. Tenemos mucha historia, Caldeiro Barcia en la parte de ginecología y obstetricia. Tenemos un bagaje histórico importante a nivel científico, que con el tiempo, dado la escasez de recursos y dado quizás los pocos recursos que se dedicaban a la investigación básica sobre todo, eso fue cayendo con el tiempo. Pero tenemos a nivel de parasitología, por ejemplo, un conjunto de científicos importantes de renombre que hacen impacto. A nivel de la Facultad de Medicina también, personas como Rafael Radi y gente de renombre. Dado la escasez de recursos, quizás que se invierten en investigación,
una de las áreas que se ha desarrollado en América Latina y en concreto en Uruguay es la bioinformática, porque el estudio de genomas y organismos a nivel molecular usando computadoras y herramientas digitales que no requiere tantos recursos, requiere básicamente una buena computadora, acceso a bases de datos y eso ha permitido publicar más y hay un montón de artículos, sobre todo de bases informáticas, publicados por científicos uruguayos y latinoamericanos. Ya para la parte de investigación más de laboratorio y donde se requieren más recursos es difícil competir con laboratorios de primer mundo, digamos. La genética, bueno, estamos hablando de lo que es la esencia misma de un ser vivo, ¿no? Está por un lado lo que es la modificación genética o la manipulación genética que con fines de investigación científica puedo tener unos horizontes fabulosos, pero también roza mucho con la ética, ¿no? Hasta dónde se puede manejar la genética sin incurrir en una manipulación ética. Sí, yo diría que en todas las áreas de medicina siempre hay que tener en cuenta el aspecto ético. En todo, en las herramientas diagnósticas que se utilizan, en las herramientas terapéuticas. Siempre en medicina que se hace una terapia hay que evaluar riesgos, costos, beneficios. Y la genética clínica o la genética aplicada a patología médica también tiene ese balance. Si los beneficios de tratar una enfermedad superan los riesgos de ese tratamiento, aunque sea genético, bienvenido sea. Hay la terapia génica, que yo no me especializo en eso, pero conozco gente que lo hace, pretende modificar algunas moléculas, algunos genes, para intentar revertir una enfermedad que de otra forma sería crónica, incurable, tiene beneficios sobre los riesgos. Entonces, en ese sentido, sí, bienvenido sea. Si los riesgos son mayores que los beneficios, claro, entonces no. Entonces, hay que ver la ecuación que resultado da. Riesgo, costo, beneficio, como decían mis viejos profesores de medicina. En todo tratamiento médico. Una cirugía tiene sus riesgos, pero salva la vida del paciente. Entonces, siempre pensar en riesgo, costo, beneficio. Bueno, es una fórmula que se aplica, ¿no? Y para la genética clínica, la genética aplicada como en terapia génica, en un momento hay una anécdota, se empezaron a utilizar virus para modificar enfermedades genéticas que de otra forma serían incurables. Después se demostró que esos virus pueden producir un tipo de leucemia, un cáncer de la sangre, y obviamente se dejó de utilizar por los riesgos, fueron mucho más severos que la enfermedad en sí. Entonces, ese balance siempre hay que tenerlo en cuenta. Sin lugar a dudas que mencionás cosas y abrís la puerta para ingresar a terrenos muy interesantes, ¿no? La cura de enfermedades a través de la genética, ¿qué se ha podido avanzar? ¿En qué hoy los seres humanos o la medicina o la ciencia puede decir, bueno, gracias a hemos podido erradicar o curar o corregir esto? O transformarlo de terminal en crónico. Bueno, el HIV o VIH es un ejemplo. El SIDA. El virus es el virus de inmunodeficiencia humana que eventualmente lleva al paciente a tener un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Hoy en día, esa enfermedad que era mortal en los años 80, 90, se transformó en una enfermedad crónica. Los pacientes viven, se mueren de otras complicaciones y eso fue gracias al estudio molecular básico de cómo funciona y cómo es el ciclo de vida del virus. La genética y la genética molecular tuvo mucho que ver con eso, estudiar cómo el virus infecta la célula, por qué infecta ciertas células y no otras, cómo hace el virus para replicarse, cómo hace el virus para mutar. El estudio básico de cómo el virus hace todas esas cosas permitió el desarrollo de herramientas terapéuticas que hicieron que ese virus hoy en día produzca una enfermedad crónica. Eso es un ejemplo, en una enfermedad infecciosa. En cáncer hay algunos tipos de... Te iba a preguntar justamente por eso del cáncer. Muchas veces hemos dicho cómo es posible que hoy en día con los avances tecnológicos, médicos, científicos que hay, tan sorprendentes que vemos cosas que se descubren o que se logran realmente fabulosas y no se ha logrado por lo menos bajarle algunos decibeles a esta enfermedad tan terrible. Sí, el tema, y esto creo que lo dije la otra vez, el cáncer es un conjunto de enfermedades. No es una enfermedad, no es como una infección con un virus, es un conjunto y dentro del paraguas de cáncer se abarca un montón de tipos de enfermedades, cánceres que se pueden
Se pueden curar hasta cánceres que una vez agarrados en estadios muy tardíos son terminales. Hay algunos tipos de leucemias que con trasplantes, incluso terapia génica, o terapias por anticuerpos, como se pueden reducir y se pueden eliminar. Otros tipos de cánceres que por ahí se agarran en etapas muy avanzadas, salvo una cirugía y quimioterapia, que la quimioterapia es como una especie de mato todas las células, esperando que se maten también las células malas. Es la única opción terapéutica. Entonces, la cura del cáncer es como... ¿Qué tipo de cáncer? Hay cánceres que se pueden curar y otros que no. Y creo que el cáncer en sí es una enfermedad genética. Se produce por una alteración de la mutación de algunos genes en particular. Si se encuentra o se puede predecir cuáles son los genes que pueden alterarse, en teoría, en un futuro, se puede evaluar distintos riesgos de pacientes. En el Instituto de Trabajo Yo hay un programa de cáncer y esta gente lo que está haciendo es tratando de predecir cuáles son aquellos genes que pueden mutar, transformarse y producir cáncer en un futuro. Hoy en día se sabe que a medida que uno envejece, se acumulan mutaciones en distintos tejidos que eventualmente una de ellas puede producir un cáncer, solamente por el hecho de envejecer. ¿Qué perspectiva hay de combate a esta enfermedad? Depende, de nuevo, de qué tipo de cáncer y cuán pronto se diagnostique. Hay lesiones precancerosas que si diagnostican a tiempo se pueden erradicar. Entonces, no solo es el tratamiento, sino también las herramientas de diagnóstico y marcadores. Está todo el tema de los biomarcadores. Buscar en personas sanas, en controles rutinarios una vez por año, buscar marcadores que pueden predecir la probabilidad de desarrollar cáncer en un futuro. Estos colegas en el Instituto de Trabajo trabajan con cáncer de esófago y ven qué tipos de mutaciones se van acumulando a lo largo del tiempo en el esófago o en la piel, y ellos estudian todos los genes que pueden estar mutándose. Entonces, si se agarra a tiempo, y lo otro es buscar aquellos factores que pueden producir cáncer, los famosos carcinógenos, como el humo del cigarro, por ejemplo, los carcinógenos químicos, físicos y biológicos. Hoy en día se saben que hay muchas infecciones que están asociadas a cáncer, virus que producen cáncer, o que llevan a la infección crónica con esos virus producen cáncer, como el HPV, el carcinoma del... El virus papiloma humano, papiloma que ahora humano, van a hacerla obligatoria para los varones también, la vacuna. Ya en otros países lo es, hace tiempo, en Australia hace tiempo que se dan para varones, porque el varón puede transmitir la infección, pero ocasionalmente también puede desarrollar algunos tipos de cáncer de pene en el hombre. Eso es un ejemplo. Entonces la vacuna es un ejemplo de vacuna anticáncer. Claro. Y hay otros. ¿Hay otras vacunas anticáncer, como decís vos, entrecomilladas? Bueno, la hepatitis B y la hepatitis C son virus que pueden producir una inflamación crónica del hígado y eventualmente pueden desarrollar hepatocarcinoma. Entonces, una vacuna que evite la infección con estos virus eventualmente también puede va a reducir el riesgo al desarrollo de estos cánceres. Yo en particular trabajo con parásitos helmintos, con gusanos, y hoy en día se sabe que hay 3 especies de parásitos helmintos de gusanos que la infección crónica produce cáncer. Cáncer de hígado, en un parásito muy común en Asia, y cáncer de vejiga, en un parásito muy común en África. Uno se infecta por la piel y este parásito produce cáncer de vejiga. Esto que estamos viendo, además de estar en inglés, ¿de qué se trata? Bueno, este es el ciclo de vida de uno de los parásitos con los cuales nosotros trabajamos. Se llama Schistosoma. Hay varias especies. Una de estas especies produce cáncer de vejiga. Es un ciclo de vida complejo, es un parásito plano que tiene 2 huéspedes, un caracol y el humano. El caracol infectado produce unas larvas que nadan en el agua, atraviesa la piel del paciente, en este caso, niños que juegan en lagos infectados, y el gusano va a dirigirse a distintos lados del cuerpo. En este caso a la vejiga, Schistosoma hematobium, y la infección crónica y durante mucho tiempo con este parásito produce cáncer de vejiga. Acá no hay un parásito también que se mete adentro de la piel que es muy doloroso y que migra al organismo. Creo que hay algo... Hay muchos parásitos estos que atraviesan la piel. En este caso particular, no, el parásito plano no hay en Uruguay, pero hay un montón de parásitos redondos que le dicen hookworms, que son como gusanos con gancho, porque
El gusano adulto tiene una boca con dientes y esos dientes se incrustan en el tubo digestivo. La infección con esos parásitos... ¿La sanguijuela no es un parásito que penetra la piel? Vive afuera de la piel, pero no se introduce. Los parásitos que yo digo se introducen, migran adentro del organismo. ¿Como el gusano de la mosca, por ejemplo? Claro, pero el gusano de la mosca queda localizado. Claro, pero no está bajo la dermis. Bajo la dermis. Los parásitos, digo yo, se introducen al sistema circulatorio, migran. Y pueden ir al torrente sanguíneo. Van al torrente sanguíneo, pasan del pulmón al tubo digestivo y el adulto vive en el tubo digestivo. Lo interesante con estos parásitos es que no son tan malos como parece. Hay algunos investigadores, colegas míos, que están usando parásitos para curar enfermedades. Qué loco eso, ¿no? Autoinmunes y demás. Es todo un capítulo aparte. Recién estábamos viendo allí la decodificación o el descifrado del genoma humano, que fue un hallazgo, un descubrimiento realmente fabuloso. ¿Qué ha permitido? Porque parecería que el cuerpo humano en sí mismo es una máquina tan perfecta, tan compleja, que ni siquiera los médicos avanzados y especialistas como vos, más allá de que vos tengas un área específica, pero la medicina en general específica, en general, no ha llegado a descifrar todavía, a conocer en su totalidad, como que seguimos sorprendiéndonos de la compleja maquinaria que es el cuerpo humano. Es muy complejo y cada vez que uno estudia, en lugar de tener respuestas, tiene muchas preguntas. Al final, al terminar un estudio, un proyecto, uno termina con más preguntas que respuestas. Las respuestas son preguntas en realidad. Y el genoma, el instituto donde yo trabajo, el Wellcome Sanger Institute, en una localidad cerca de Cambridge, fue pionero en el descifrar, en decodificar el genoma, secuenciar el genoma humano, y se secuenció en el 2001, se publicó en el 2001, 2002, y a partir de ahí comienza todo el área que se llama posgenómica. O sea, hay un área pre- y posgenómica. O sea que eso marcó sin duda un antes y un después. Hay varios hitos en la historia de la biología molecular y ese sin duda es uno. Lo que pasa es que con decodificar el genoma uno tiene un libro abierto del manual de instrucción cómo se genera y se desarrolla un organismo. El tema es ahora encontrarle un significado, una función a esas letras. El genoma es un conjunto de letras, las 4 bases del ADN, consecutivas, pero uno no le encuentra sentido. Entonces es donde viene todo lo que sea genómica funcional, encontrarle la función a esos genes. Y por ejemplo, ahí en esa diapositiva estamos viendo una de las formas de encontrarle la función a esos genes. Uno sabe que el gen está ahí, ¿qué hace el gen? Entonces uno puede editarlo, eliminar ese gen y ver qué le pasa al organismo. Toda esta área de edición del genoma, manipulación, comenzó después de que el genoma humano y muchísimos otros genomas fueron publicados a principios del siglo XXI. Comenzó la etapa postgenómica. Y es acá donde todas las herramientas de bioinformática comienzan, porque la enormidad de base de datos que existe es tan grande que se necesitan computadoras muy potentes para analizarla, y bioinformáticos. Muchos dirán, bueno, ¿por qué el doctor Rinaldi no está en Uruguay? Es digamos, materia gris de lo que hemos hablado tantas veces, que es uruguayo y que sin embargo está trabajando en Inglaterra en este caso, pero en otro país, en el exterior. La razón es porque tenés más recursos para investigar, más posibilidades tecnológicas y económicas, allá más allá de lo que vos recibas como remuneración, pero tus ambiciones profesionales te permiten desarrollarlas más en otro país que en Uruguay. Yo cuando me fui de Uruguay nunca me fui pensando en que me iba a ir y quedar afuera. Ajá. Fue como un proceso sin pensarlo mucho a largo plazo. Y me fui quedando, primero estuve en Estados Unidos, estuvimos en Estados Unidos, en Washington, y después ahora en Inglaterra. Y uno se siente atraído por la cantidad de recursos y posibilidades que tiene allá. Nunca siempre trato de mantenerme en contacto con mis compañeros acá, seguir trabajando en proyectos en común y en publicaciones en común. Yo empecé mi carrera de investigador en el Departamento de Genética en la Facultad de Medicina, por allá por el año 99, yo era estudiante de medicina en ese entonces. Y mi prioridad, a pesar de que estoy en otros proyectos y trabajando con otra gente, siempre intentar estar vinculado o seguir colaborando con mis compañeros aquí. Entonces, en cierto sentido, a pesar de que no venga y esté físicamente aquí, trato de mantener cierta colaboración. Pero hoy en día, la cantidad de recursos y la posibilidad de cosas que estamos haciendo allá
me tientan mucho quedarme allá y no veo a corto plazo, digamos, a 2, 3, 4 años, la posibilidad de venir a radicarme aquí por ahora. No sé, en 5 años. Se está haciendo buena investigación, está el Instituto Pasteur, el Clemente Estable, Facultad de Ciencias, Medicina, el Sistema Nacional de Investigadores, aquí en Uruguay, que veo que hay un empuje que no existía, no sé, en los años 90 o cuando yo era estudiante. Pero se está reconociendo la carrera de investigador, que antes no solamente uno hace investigación cuando uno estaba dentro de una facultad o dentro de un departamento y tenía un cargo docente. Hoy en día se reconoce como entidad la carrera de investigador por el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué o en qué estás trabajando que se pueda contar como, no sé si un hallazgo o no sé, un dato relevante, que podamos decir, bueno, mira, Gabriel Rinaldi, a raíz de su estudio y de su preparación de lo que está haciendo allá, ¿en qué está trabajando? ¿A punto de descubrir qué o en búsqueda de qué? Bueno, lo bueno de este tipo de trabajo es que uno está metido en muchas áreas, a pesar de que mi principal foco de investigación no son las enfermedades infecciosas, uno está metido en muchas áreas. Uno de los últimos proyectos con los que estuvimos involucrados fue con cómo la infección con estos parásitos modifica la flora intestinal del huésped. La infección con estos parásitos produce alteraciones en las bacterias del intestino de la persona infectada. Y hoy se sabe que el genoma humano no está completo si no se tiene en cuenta el genoma de todas las bacterias que viven con nosotros en el organismo. Y esas bacterias cambian frente a distintas enfermedades. Hoy se sabe que, por ejemplo, niños con autismo tienen distintas bacterias en el intestino que niños que no tienen autismo. Entonces, modificando estas bacterias, uno puede modificar la progresión de la infección. En esa diapositiva, ese es el resultado de un artículo que publicamos en colaboración con gente en Washington y gente aquí en Uruguay. Ese es otro parásito llamado fasciola hepática, muy común en Uruguay, infecta al ganado vacuno, y secuenciamos el genoma de este parásito y descubrimos el genoma de una bacteria dentro del parásito. Es una bacteria que está dentro del parásito, en alguna de los parásitos que estudiamos. Entonces, la pregunta es, ¿podemos manipular con antibióticos la infección producida por este parásito para tratar de apaciguarla o combatirla? Eso es un ejemplo, par de ejemplos de proyectos en los que estoy involucrado. Qué bueno. Se nos ha terminado el tiempo, nos tenemos que ir con el móvil. Yo te agradezco mucho, Gabriel, tu visita. El otro día estuviste sentado allá atrás de cámara cuando estaba Cecilia acá sentada. Usted recuerda, ¿no?, que estuvo Cecilia Goldaracena acá sentada. Ella es Dula, que vino con una belleza que ahora está dormida, pero no hablemos demasiado alto porque se puede despertar. Así que bueno, aprovechamos a felicitarte por la hermosa familia que están formando, por todo esto que le entregás a la investigación, a la medicina y a lo que es la especie humana, de alguna manera, y ojalá en un tiempo breve podamos tenerte radicado aquí junto a tu familia. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Siempre es un placer venir a visitarlos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Igualmente. Vamos con el móvil de la mañana del 11. Adelante, Marcela. Lo más enfocado posible al protocolo y agradecer que los cursos de organización que tuvimos. Muchas gracias, Marce. Bueno, nosotros le contábamos hoy al principio del programa que estábamos en el Centro de Convenciones de Punta del Este, donde se está desarrollando a esta hora la conferencia de prensa y otras actividades. Sacamos al doctor Federico Machado, que gentilmente va a hablar con nosotros en esta Semana del Corazón, que es tan interesante todo lo que están contando. Y justamente están hablando de gente que ha hecho este curso de resucitación cardíaca y que ha salvado vidas. Sí, bueno, inicialmente muchas gracias a ustedes por estar acá difundiendo esta actividad. Ahora estamos en la parte de los testimonios de los resucitados. Se va a proyectar un video de una persona que fue resucitada en el campo exitosamente. Y bueno, y ahora viene la parte conmemorativa de las personas que han intervenido en resucitaciones. Se le va a dar una medalla, una condecoración como a los instructores.
genial, bueno, que sucedan estas cosas, ¿no? La importancia de estos cursos, contarle a los televidentes que es muy importante. Estuvieron hablando varios disertantes justamente, no sé, se puede ver un poquito la parte de atrás, se ve la pantalla justamente que están dando un testimonio. Sí, claro, es un testimonio de un paciente que tuvo un paro cardíaco en el campus y fue resucitado exitosamente por un profesor de educación física. Después vino una unidad con el desfibrilador de un choque eléctrico que está vivo en la casa. Al otro día sucedió en San Carlos, que no pudimos tener el testimonio, pero lo mismo. Y bueno, esto es el resultado de estos programas de trabajo, de toda la gente de atrás que está trabajando en esto, en la resucitación cardíaca, y bueno, y hoy de alguna manera lo estamos festejando. Y también el plan Cerca, que habían hablado de una aplicación en el celular. Sí, hay una aplicación que la pueden bajar en cada celular, que georreferencia el DEA más cercano. Eso ustedes me ponen Cerca en el Play Store y lo bajan. ¿tá? Por si hoy o mañana, fíjense una cosa interesante, hoy capacitamos a 250 personas. Esas 250 personas es un montón. Ya van a salir y van a poder bajarse esa aplicación como cualquier persona y saber si se encuentran frente a un paro cardíaco o algo, ver dónde está el DEA más cercano para utilizarlo. Bueno, doctor, lo vamos a dejar seguir en esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias. Y en esta Semana del Corazón, ¿tienen previstas más actividades? Y hay montones de actividades que están colgadas por ahí, pero yo no importa, nos vamos a informar. Muchas gracias, hasta luego. Marce, gentilmente te comentaba que el doctor salió de la conferencia de prensa porque, bueno, siguen haciendo todo lo que tenían previsto, sobre todo, bueno, estas personas que salvaron vida luego de hacer este curso. Así que está muy bueno. Semana del Corazón que comienza hoy, toda la semana, varias actividades, y nosotros seguramente le vamos a ir contando cuáles son esas actividades a los televidentes para que estén informados.